Hola a todos, mi nombre es Raúl Benítez y soy consultor de la asignatura de Inteligencia Artificial en la UOC. Y este tutorial tiene por objetivo presentaros un poco las herramientas básicas que son necesarias para trabajar en problemas de inteligencia artificial con Python. Un poco una introducción a qué es Python, cómo se trabaja, el entorno de trabajo básico y una serie de recomendaciones de librerías que son útiles y un entorno de trabajo en el que vosotros vais a poder trabajar cómodos y vais a poder resolver gran parte de las, por no decir la totalidad de los problemas que se os planteen durante la asignatura. Entonces, para presentar a Python, os comento, es un lenguaje de programación relativamente moderno, de alto nivel, que os va a permitir elaborar aplicaciones de código abierto. Es un lenguaje eminentemente computacional, que se utiliza de forma habitual en ámbitos como la física o la ingeniería, pero también en la estadística y en procesado de imágenes, o sea que es un lenguaje eminentemente técnico y científico. Y dispone de una gran cantidad de librerías de muy diversa naturaleza, desde librerías de física estadística hasta estadística multivariada, inteligencia artificial, como veremos nosotros en este tutorial, etc. La sintaxis es muy similar, es de alto nivel, similar a lo que, si estáis acostumbrados a trabajar en MATLAB, lo que podría ser un entorno similar a MATLAB, de alto nivel. Y toda la información que necesitáis para bajaros y saber más de Python la encontraréis en esta web, python.org. Os hablaré de las dos librerías más, digamos, esenciales, más importantes para trabajar en ámbitos científicos o matemáticos con Python. La primera es NumPy, que es un conjunto de herramientas para manipulación y productos y manipulación general de vectores y matrices. Similar a lo que a la forma en la que se trabaja en MATLAB. También permite indexar variables de forma inteligente, buscar, etcétera, buscar componentes dentro de un vector. Son unas herramientas realmente útiles para compactar nuestro código y hacer nuestra programación más sencilla. La segunda es SciPy, que son unas librerías de carácter numérico que incluyen pues, las típicas librerías de álgebra lineal, de estadística, de procesado de señales y de imágenes, interpolación, etcétera. Para encontrar información sobre NumPy, SciPy y todos los detalles y una gran cantidad de ejemplos detallados, una información bastante útil, la encontraréis tanto en numpy.org como en scipy.org. A continuación me gustaría comentaros unas librerías que existen hace tiempo, pero hasta recientemente no estaban consolidadas como una herramienta realmente robusta y útil para resolver problemas de inteligencia artificial, que son las librerías scikit-learn, que es un conjunto bastante amplio y diverso de algoritmos de reconocimiento de patrones, aprendizaje automático en general o análisis de datos. Tenéis herramientas de clasificación de datos, de clustering, es decir, de agrupamiento, de regresión, de extracción de características para saber qué variables son las más representativas en un problema o para resolver un determinado problema, de reducción de dimensionalidad como PCA o componente o descomposición en algún otro tipo de técnica. Y también disponéis de técnicas estadísticas de selección de modelos estadísticos y validación de vuestros resultados de un proceso de aprendizaje. Con lo cual, incluyen, yo diría que gran parte de lo que se ve en la asignatura y son de una utilización bastante sencilla, con lo cual es mi recomendación básica para empezar a trabajar y a resolver problemas de inteligencia artificial con Python. Para información y para bajaros las librerías podéis entrar en este link de aquí. Y ahora lo que os presento es una distribución de Python que incluye una gran cantidad de lo que vienen a ser las librerías más útiles en el ámbito de la computación. Se llama Anaconda, es multiplataforma, te permite trabajar en cualquiera de las plataformas, Linux, Mac o Windows, y la instalación es simple, es decir, te bajas unos binarios, los instalas y en poco estás trabajando, con lo cual efectivamente no es la opción más compacta en el sentido de que incluye gran parte de librerías que no vas a utilizar nunca probablemente, pero sí que es una forma rápida de empezar a trabajar con las librerías más útiles
por lo menos en nuestro caso, que son estas que comentaban, NumPy, SciPy, incluyen también las scikit-learn y las librerías de representación gráfica Matplotlib, a las que les hemos dedicado otro de los tutoriales de esta asignatura. Incluyen un entorno de programación y editor, digamos, y compilador que está bastante logrado, en el sentido de que te permite acceder a variables y te permite hacer un debugging de tu programa, que se llama Spyder. Y además os permite instalar Python tanto la versión 2.7 como la 3.4. Yo recomiendo en esta asignatura la utilización de Python 2.7 porque todos los algoritmos de la asignatura y del libro de apuntes han sido validados en 2.7 y sabemos que funciona. 3.4 probablemente tiene funcionalidades más avanzadas, pero a lo mejor la sintaxis cambia levemente y tenéis que hacer modificaciones. Con lo cual mi recomendación es trabajar con Python 2.7. El principal inconveniente de trabajar con una de estas distribuciones out of the box, es decir, que ya viene todo preparado, es que efectivamente ocupa un espacio en disco bastante considerable y además probablemente los requerimientos computacionales de la máquina en la que vais a trabajar serán mayores. Pero si eso no es un problema, es una manera cómoda y rápida de empezar a trabajar. Aquí está el vínculo de donde podéis bajaros Anaconda. Y también quería comentar brevemente cómo funciona un poco el entorno de programación de Python, y en concreto este que os comentaba, Spyder, aunque otros son similares. Es un entorno de programación que es bastante amigable al usuario y que permite compilar y debugar también los programas, acceso directo a las variables de tu entorno de trabajo con las que estás trabajando en tu programa y además, bueno, como veréis, es relativamente intuitivo. Yo creo que lo mejor es que vayamos y veáis un poco un ejemplo de utilización de este tipo de editor para hacer un programa simple en Python que utilice funciones NumPy. Así además veis de qué tipo de funciones son a las que me refería antes. Esta aplicación de aquí es el launcher, digamos el arrancador de diferentes aplicaciones que están incluidas en el paquete Anaconda. Nosotros lo que queremos aquí es arrancar Spyder, que es este entorno de desarrollo de Python científico. Este Spyder, como veis, aquí me indica Spyder y estás utilizando el Python versión 2.7, dispone de una primera pantalla de programación donde podéis acceder tanto a los ficheros de vuestro directorio de trabajo como a las variables con las que estáis trabajando en cada momento. Aquí de momento carga solamente la variable EIP como dos números que en principio pueden serte útiles. Y luego el entorno de programación, como decía, está aquí y una consola que es donde realmente se están ejecutando las instrucciones y que permite también ejecutéis instrucciones de forma manual. Comento un poco este primer ejemplo simple de Python. Los comentarios en Python se introducen a través de poner el primer carácter de la línea un sostenido, o si son múltiples líneas se puede utilizar también las comillas, dobles comillas. En este ejemplo es muy sencillo, lo único que hacemos es cargar las librerías NumPy y luego definimos dos vectores, uno A que contiene los enteros 3, 5, 7 y 9 y otro B que contiene 10, 20, 30 y 40. Bueno, pues estos dos, cuando ejecuto, esto es otra funcionalidad interesante de Spyder, y es que me permite seleccionar algunas de las instrucciones y ejecutar solamente estas, y luego puedo consultar las variables. Efectivamente, acabo de generar una variable A con esos 3, 5, 7, 9 enteros y una variable B. Si queréis hacer el producto del vector A por el vector B, componente a componente, lo que tenéis que hacer es utilizar esta instrucción simplemente con el símbolo de multiplicar, y si queréis acceder a esta variable multiplicar, mult, podéis acceder vía la consola y ver que efectivamente tiene estos 3, 100, 210, 360, o ir aquí y ver que efectivamente ese es el valor. Si en cambio lo que queréis hacer es realizar un producto escalar entre A y B, la instrucción está dentro de NumPy es dot, y lo que hace es devolverte un escalar, en este caso son 700, que es la suma del producto de todos los componentes.
Puedes hacer cosas más elaboradas con NumPy para que veáis como, por ejemplo, buscar dentro de un vector elementos que cumplen una cierta condición. En este caso, por ejemplo, en la instrucción where, similar a la que en MATLAB es find, por ejemplo, lo que hace es te devuelve los índices de los componentes de A que superan 5. Como que A tiene componente 0, porque en Python empiezas numerando el primero de los componentes de un vector como componente 0, sería el 3, el 1 sería 5, el 2, componente 2 sería 7, el componente 9 es el tercero. Si ejecutamos esta instrucción, lo que nos devuelve es una variable index que contiene 2, 3, indicando que son las componentes 2 y 3 las únicas que cumplen esta condición que hemos puesto. Obviamente podemos hacer condiciones más complejas y es una herramienta bastante útil para trabajar. Si, por ejemplo, no estuviésemos interesados en apilar vectores verticalmente, es decir, uno encima de otro, hay una instrucción vstack, vertical stack, que lo que hace es coge los dos vectores y devuelve v1 y debajo el siguiente. Si en cambio lo que queremos hacer es agruparlos de forma secuencial uno después del otro, lo que hacemos es utilizar esta instrucción h horizontal stack y entonces en h lo que se ha hecho es primero poner a y a continuación de forma secuencial poner b. Si quisiéramos transponer un vector v, lo que hacemos es definir una nueva variable como v.transpose y esa instrucción ya está implementada en el sistema de manera que si v era esta matriz de aquí, vt es la matriz transpuesta, como podéis ver. Bueno, un poco esta es la idea, ¿no? Que tenéis una consola, un editor, acceso a variables y a ficheros, y es una idea para que os familiaricéis un poco, cojáis una idea de cómo trabajar con Python y en concreto con las librerías NumPy. Si queréis más información sobre Python y documentación en concreto sobre instalación, etcétera, la podéis encontrar aquí. Sobre tutorials de SciPy y NumPy hay muchos, pero estos son los oficiales, digamos, y están muy bien, muy claros. Hay unos ejemplos que os serán muy útiles. Y por último, también disponéis de una guía de usuario con todas las funciones de scikit-learn. Si os queréis hacer una idea de estas librerías, esta es la web y veis, tenéis por temas organizados los algoritmos. En selección de modelos, por ejemplo, podéis ir aquí y ver diferentes ejemplos de aplicaciones concretas de algoritmos de selección de modelos. Y no solo eso, sino que encima podéis ir aquí, ver una descripción de lo que se ha ejecutado y además acceder al código Python en concreto de lo que estáis y cómo se generan las gráficas de lo que estáis ejecutando. Con lo cual, son muy interesantes estas rutinas, están muy bien trabajadas. Mi experiencia es que son un material serio y robusto y que en principio gran parte de los problemas que os vais a encontrar sobre inteligencia artificial y procesar de datos y reconocimiento de patrones lo vais a encontrar aquí. Tenéis algoritmos como K-means, como el clustering espectral, etcétera, support vector machines, primeros vecinos, etcétera. Componentes principales. Si os clicáis aquí podéis ver un ejemplo de cómo tenemos unos datos distribuidos y lo que hacemos es aplicar o proyectar estos datos a un espacio PCA y también kernel PCA. Entonces, son herramientas muy útiles, como podéis ver, y que yo recomiendo para la asignatura. Así que espero que os haya sido de utilidad este tutorial y un saludo, nos vemos en el foro de la asignatura.